La historia continúa con la aparición del subjefe llamado Ventus. El protagonista, sin perder su calma, saluda a Ventus y le pregunta con tono divertido si tiene intenciones de atacarlo o no. Ventus no pierde tiempo y se lanza al ataque con velocidad. El protagonista, usando su habilidad de transporte transversal, esquiva con facilidad y nos explica que, aunque el ataque de Ventus parece ser un único golpe directo, en realidad es una finta, un engaño que busca distraer al oponente para preparar un ataque más letal por detrás. Sin embargo, el protagonista, anticipándose a la trampa, usa su habilidad de salto a corta distancia potenciada y ataca a Ventus directamente en el torso. Estando cerca de Ventus, este intenta contraatacar, pero el protagonista nuevamente usa transporte transversal para reposicionarse detrás de él. Con precisión y sin perder tiempo, materializa su arma y termina el combate de forma efectiva. Una pantalla de estado aparece, indicándole al protagonista que ha robado la habilidad ilusión de Ventus, lo cual lo satisface enormemente. Se acerca al lugar donde el subjefe murió para recoger el botín. A lo lejos, un grupo de 3 personas observa al protagonista en silencio. Uno de ellos, más pequeño, comenta al líder del grupo que lo que el protagonista ha encontrado es un material raro llamado Solacium, extremadamente valioso y difícil de obtener. El líder, un hombre corpulento, reconoce la astucia del protagonista al haber atacado a Ventus en su punto débil. Otra miembro del grupo, una mujer de aspecto astuto, le comenta al jefe que vio al protagonista comprando una daga y materiales agrícolas extraños en el mercado, probablemente preparándose para la caza. A pesar de esto, la mujer subestima al protagonista, afirmando que no está al nivel del grupo. Sin embargo, el líder piensa que es inusual que alguien como él esté en una mazmorra de este calibre. La mujer sugiere capturarlo, pero el jefe opta por esperar, prefiriendo que los monstruos lo desgasten para luego robar el botín de sus restos. El protagonista, ajeno a esta conversación, recibe una notificación en su pantalla de estado, ha subido a nivel 16 y se le informa que su próxima habilidad básica le será otorgada en el nivel 20. Satisfecho, revisa sus estadísticas, observando que la mayoría de sus puntos están invertidos en resistencia, dado que mientras controle su hipersensibilidad congénita al mana, no necesita gastar puntos en mana. Por lo tanto, decide seguir reforzando su resistencia por ahora. Después del combate, el protagonista explica que su recuperación fue posible gracias a una planta llamada Solacium, con propiedades calmantes y analgésicas, además de ser un excelente supresor de su hipersensibilidad al mana. Sin embargo, menciona que esta planta es extremadamente rara y difícil de encontrar en mazmorras normales, y su cultivo masivo es complicado. Solo una persona en el país sabe cómo cultivarla, y esa persona vive en la zona 0, la antigua DMZ, una región distante. El protagonista reflexiona que si no tuviera esa hipersensibilidad al mana, podría aprovechar mucho mejor su potencial en combate. El problema es que el Solacium es increíblemente caro, lo que significa que necesitará mucho dinero para mantener su capacidad de controlar sus poderes. En otro lugar, Leyerin, la jefa del protagonista, está teniendo una conversación con el líder del gremio Hang Siwan. Ella comenta sobre cómo la calidad de las comunicaciones se ha deteriorado en los últimos años. Hang Siwan, con seriedad, le responde que las interferencias probablemente sean causadas por la influencia de grupos como Eclipse o León Negro, y que la situación podría empeorar. Leyerin está de acuerdo, y menciona que ha sido una situación difícil desde que se involucró con esos grupos. Mientras hablan, Liaren nota por el retrovisor que está siendo seguida por un coche sospechoso. Sin perder la calma, le asegura a Hang Siwan que no es nada preocupante, ya que se ha acostumbrado a vivir alerta, con los ojos en la nuca, mientras maniobra hábilmente para evadir a sus perseguidores. Hang Siwan cambia de tema y le pregunta si conoce a algún cazador que pueda recomendarle, ya que está escaso de personal. Leyerin, ya más relajada después de perder a los perseguidores, le responde con una sonrisa enigmática, diciendo que no está segura de poder recomendar a alguien que sea de su agrado. La chica, pensativa, evalúa a los candidatos para una recomendación, pero cree que terminará rechazando a la mayoría desde el principio. Su interlocutor, el maestro del gremio, le responde que deben cambiar un poco los estándares, señalando que primero quieren fortalecer los niveles inferiores y, por lo tanto,
necesita un cazador de bajo nivel pero decente. Ella, tras reflexionar, menciona que tiene a alguien en mente, lo que sorprende al maestro. Aclara que este cazador aún necesita un poco más de tiempo, ya que no quiere sacar conclusiones precipitadas. El maestro sonríe mientras examina los perfiles de otros cazadores y le dice que hasta ahora, sus recomendaciones nunca han fallado. No obstante, lamenta las pérdidas de algunos cazadores en incidentes desafortunados. Lee Yerin, algo apenada, responde que eso ya está en el pasado y que no hay necesidad de preocuparse por ello. Asegura que seguirá observando al cazador, refiriéndose al protagonista, y que le informará cuando esté lista para recomendarlo oficialmente. Cambiando el tema, Lee Yerin le pregunta si tiene alguna información útil. El maestro del gremio responde que recientemente ha obtenido datos confidenciales sobre algunos sindicatos del crimen y que le enviará la información a través de un correo seguro. Ella agradece la ayuda, a lo que él responde que siempre estará disponible para ofrecer ese tipo de apoyo, pues el gremio Junghwa necesita urgentemente talentos. Mientras el maestro del gremio la tranquiliza, al fondo se observa cómo los miembros de su organización tienen a un cazador, anteriormente recomendado por Lee Yerin, amordazado y en una situación claramente peligrosa. Con una sonrisa siniestra, el maestro le asegura que dará el mejor trato a los nuevos talentos, dejando implícito el terrible destino que aguarda al cazador. Lee Yerin, sin sospechar nada, suspira. Se pregunta cómo puede tener expectativas tan altas de alguien que acaba de recibir su primer encargo, refiriéndose al protagonista. De vuelta en la mazmorra, el protagonista se enfrenta hábilmente a un jefe de nivel medio, Ibria, quien lanza un ataque alargando sus extremidades. Sin embargo, es un engaño, ya que el protagonista utiliza su habilidad de ilusión mágica para esquivar el golpe. Explica que la debilidad de la habilidad de secuestro de Ibria es que deja un gran vacío tras la acción, lo que el protagonista aprovecha rápidamente. Al lanzar una roca, el jefe se sorprende al fallar, momento en el que el protagonista utiliza la combinación de su teletransporte transversal y su arma para acabar con el jefe. Una pantalla de estado le notifica que ha derrotado al jefe intermedio y que ha subido de nivel. Al analizar sus estadísticas, el protagonista decide nuevamente asignar todos sus puntos a resistencia. Otra notificación le informa que la habilidad de saqueo se ha activado, y ha obtenido la habilidad de secuestro, que le permite invocar a un objetivo dentro de un radio fijo frente a él. Al probar la habilidad, logra atraer un cuchillo del suelo, confirmando que también puede usarse en objetos, además de personas, lo que le lleva a pensar que podría usarla para cancelar movimientos enemigos. Entre los espectadores, uno expresa asombrado que el protagonista tiene agallas, mientras que el jefe del grupo, observando con atención, concluye que es un asesino extremadamente hábil, considerando que ha logrado derrotar a Ibria sin un tanque en su equipo. La mujer del grupo, aún confundida, pregunta qué está haciendo el protagonista. Uno de sus compañeros le sugiere que probablemente está subiendo de nivel. Después de un momento de silencio, uno de ellos le pregunta al jefe si van a atacarlo. El jefe, visiblemente molesto, le ordena que se calle y recuerda a todos que deben esperar a que el protagonista se canse antes de intentar enfrentarlo. Los otros dos miembros, asustados, asienten. En otra parte de la mazmorra, aparece Kim Mu-kyun, un hombre desaliñado leyendo unos documentos. Estos confirman que el grupo León Negro ha aprobado su ingreso condicional a la organización, y que Lee Yerin ha enviado a un cazador para cazarlo. Kim Mu-kyun, riendo, se siente aliviado al saber que se avecina una confrontación con Lee Yerin. Expresa que su plan original era unirse a la organización Eclipse, pero que León Negro tampoco es una mala opción. Emocionado, se prepara para regresar a Daejeon. Desde lo alto de un edificio en construcción, Kim Mu-kyun observa al protagonista acercarse y sonríe con anticipación, listo para enfrentarlo. Golpeando una pared, ordena a sus hombres que se preparen para el ataque. Desde las sombras, una horda de bestias caninas emerge. Kim Mu-kyun, con una risa sádica, les dice a sus subordinados, es hora de comer. Los lobos, obedeciendo las órdenes de su amo, se lanzaron ferozmente contra el protagonista. Con un rápido movimiento, el protagonista sacó de su almacenamiento un trozo de carne extraña y lo arrojó a las bestias, que inmediatamente desviaron su atención hacia la carne, devorándola. El villano, sorprendido,
No comprendía cómo esos lobos, entrenados para no caer en distracciones simples, habían sido engañados tan fácilmente. Aprovechando ese instante de confusión, el protagonista acabó con los lobos de un solo movimiento. Preparé esa carne específicamente para sus papilas gustativas, explicó el protagonista, con una mirada seria y penetrante. Luego, con voz firme, añadió, si valoras tu vida, entrégame los objetos robados de manera pacífica. Desde lo alto de la torre, el villano, irritado, le gritó, si los quieres, ven a tomarlos tú mismo, si puedes. Desafiante, el protagonista no perdió tiempo y se lanzó directamente hacia la guarida del villano. El villano, observando su avance, murmuró para sí mismo, está bien preparado. Pero le falta cerebro. ¿Qué clase de idiota se dirige directo a la boca del lobo? Con una sonrisa de superioridad, confiaba en las trampas que había colocado alrededor del edificio. Sin embargo, el protagonista, usando su habilidad de rastreo de maná, detectó las minas de proximidad esparcidas por el lugar. Con precisión, comenzó a usar su habilidad salto a corta distancia, escalando el edificio y evitando cada una de las trampas. Molesto por la astucia de su adversario, el villano le gritó desde la cima, ¿crees que me asustarás con esos trucos baratos? Mientras tanto, el protagonista utilizaba su habilidad de observación para analizar a su enemigo, descubriendo que poseía una constelación llamada Luchador del Caos, la cual podía desorientar y hacer que los enemigos perdieran la visión. El villano, orgulloso, gritó, soy una persona valiosa, protegida por la constelación del caos. Te enseñaré la verdadera magia negra del infierno. Acto seguido, lanzó una serie de proyectiles oscuros con la intención de destruir al protagonista. Sin embargo, con una gran maestría, el protagonista esquivó cada uno de ellos utilizando su transporte transversal, acercándose cada vez más a su enemigo. Al darse cuenta de que el protagonista se aproximaba, el villano, aterrado, comenzó a huir. El protagonista dedujo rápidamente que su enemigo era un mago oscuro de nivel 50 y que, con su constelación, intentaría desorientarlo. Mientras lo seguía, se dio cuenta de que el villano lo guiaba hacia una zona oscura, claramente preparando una trampa. Cuando la habilidad de desorientación estaba a punto de activarse, el protagonista usó su arma para cubrirse los ojos, sorprendiendo al villano. ¿Cómo es posible que supieras cómo contrarrestar mi habilidad?, gritó el villano, lleno de furia y confusión. Bastante simple, respondió el protagonista con una sonrisa burlona. Yo fui quien la creó. Esa respuesta dejó al villano completamente desconcertado. Sin perder tiempo, el protagonista activó su habilidad de secuestro, atrayendo al villano hacia él y apuñalándolo. El villano, furioso, intentó contraatacar usando su habilidad de fuego de maná, tratando de quemarlo. Sin embargo, falló nuevamente y puso distancia entre ellos. Observando detenidamente, el protagonista notó que la velocidad del fuego era irregular, lo que lo llevó a deducir que el villano estaba usando un objeto para potenciarse. Desesperado, el villano utilizó todos sus poderes en un ataque final, logrando lo que creyó era un golpe mortal. Mientras se burlaba de su aparente victoria, su rostro se llenó de horror al darse cuenta de que el objetivo que había acertado era solo una ilusión. Frustrado, acumuló todo su poder para lanzar un último ataque, una explosión masiva de fuego llamada ola de calor, que nuevamente falló. El villano, incapaz de seguir el ritmo del protagonista, gritó desesperado, esto es una tontería. No puedo alcanzarte. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el protagonista apareció detrás de él y le asestó otro golpe mortal. Con un grito de dolor, el villano cayó al suelo, arrastrándose mientras insultaba al protagonista por haberlo engañado. El protagonista, observando su victoria, sonrió, pero justo en ese momento una ventana de su sistema apareció, una ventana flotaba en el aire, frente al protagonista, mostrando un mensaje de la constelación maestro de la guerra móvil, que lo elogiaba por la brillantez de su estrategia. El mensaje también mencionaba que, aunque solo se había consumido una pequeña cantidad de poder de la constelación, el protagonista había sido patrocinado con un leve aumento de experiencia, un buff del 0.1%. El protagonista, sorprendido, reflexionaba internamente sobre lo inusual de la situación. Sabía que, aunque muchas constelaciones observaban a los cazadores, recibir un patrocinio era un honor raro.
Las constelaciones no entregaban su poder con facilidad, ya que esto las debilitaba temporalmente. Mientras aún procesaba esa información, otra ventana de un color diferente apareció ante él. Esta vez, era la constelación Saqueador de Dimensiones, que criticaba ferozmente al maestro de la guerra móvil, calificándolo como una constelación patética de bajo rango. El saqueador se mostraba indignado, diciendo que ser mencionado junto a tal constelación era una humillación para su propia dignidad como propietario del contrato del protagonista. El protagonista, sin alterarse, pensó que no había razón para preocuparse. La decisión de aliarse con el saqueador de dimensiones había sido, sin duda, la correcta, y tenía la intención de extraer todas las habilidades posibles de él. Mientras formulaba sus pensamientos, otra respuesta desde la constelación le llegó con rapidez. El saqueador, refiriéndose a él como un loco bastardo, le ordenaba concentrarse en su verdadera presa, el villano caído a sus pies. Sin demora, el protagonista actuó. Mientras el villano yacía en el suelo, herido, pero todavía consciente, el protagonista hundió su arma en la pantorrilla de su enemigo, arrancándole un grito desgarrador de dolor. El villano, retorciéndose, lo insultó, llamándolo cabrón cruel, y se preguntaba en voz alta si el protagonista realmente creía que algo cambiaría capturando a un bastardo como él. Pero el protagonista, con una frialdad implacable, le respondió que si acabar con tipos como él cambiara el mundo, él mismo no estaría allí, dando a entender que la corrupción y la violencia estaban profundamente enraizadas en su entorno. Acto seguido, sin más contemplaciones, levantó su arma y, con un movimiento certero, dividió al villano en dos, terminando la vida de su oponente. Al instante, una nueva ventana apareció, indicando que había cumplido su objetivo. Ahora, el contrato de luchador del caos había pasado bajo el control del saqueador de dimensiones. Las habilidades del luchador fueron transferidas a su arsenal, y la constelación no podía escapar a menos que el contrato fuera extinto o terminado. Satisfecho con su recompensa, el protagonista comenzó a registrar los objetos del villano caído. Mientras examinaba sus pertenencias, comentó para sí mismo que, aunque el tipo parecía tacaño para su nivel, había gastado mucho en objetos de gran valor. Entre las cosas que encontró, le llamó la atención un guante con una cuerda de maná, lo que pensó que sería perfecto para combinar con su daga y lanzarla a distancia con mayor eficacia. También descubrió una armadura que convertía la energía en estamina y un anillo que aumentaba la resistencia, dos ítems valiosos que decidió quedarse. Finalmente, encontró un talismán llamado el talismán del dios del mal, que consumía un punto de maná por segundo mientras activaba un estado de despertar, permitiéndole reducir el tiempo de lanzamiento de sus habilidades, lo cual lo consideró ideal para su estilo de combate. Al terminar de recolectar los objetos, revisó su ventana de estado. Se encontraba en el nivel 19, pero sabía que, si salía de la mazmorra después de un combate más, alcanzaría el nivel 20. Con esto en mente, continuó avanzando por la mazmorra, algo intrigado por la ausencia de monstruos en el área. Sabía que esa zona solía estar infestada de conejos de dedos espinosos, pero no había rastro de ellos. Mientras tanto, a lo lejos, una mujer observaba sus movimientos desde las sombras. Ella formaba parte de un grupo de bandidos que había estado acechando al protagonista durante su incursión. Con un tono impaciente, le indicó a su jefe que ese era el momento ideal para atacarlo, dada la aparente fatiga del protagonista. El líder, un hombre confiado y curtido en el combate, sonrió ante la idea. Dio una señal a uno de sus secuaces, quien, divertido por la situación, liberó a un grupo de conejos de dedos espinosos que habían capturado previamente. Las criaturas, pequeñas pero feroces, se lanzaron hacia el protagonista, atraídas por el olor de la sangre que aún emanaba de sus heridas. Sin embargo, el protagonista reaccionó con una destreza impresionante. Blandiendo su espada, cortó a los conejos con precisión y rapidez, eliminando a cada uno sin esfuerzo. Al finalizar el enfrentamiento, una ventana le notificó que había subido de nivel y que, como resultado, había desbloqueado la habilidad básica de asesino llamada puñalada acelerada. Debido a su contrato con la constelación, la habilidad fue mejorada a puñalada sangrienta, una técnica que podía acumular daño de manera continua en sus objetivos. Desde la distancia, la mujer observaba con creciente nerviosismo.
Informó a su jefe que los conejos habían sido derrotados con demasiada facilidad. Pero el líder de los bandidos, ignorando su preocupación, interpretó la situación de manera diferente. Convencido de que el protagonista había bajado la guardia tras el combate, decidió aprovechar la oportunidad y atacarlo de frente. Sin previo aviso, el bandido líder se lanzó al ataque con su gran espada, dispuesto a cortar al protagonista en dos. Sin embargo, el protagonista, detectando el peligro, utilizó su habilidad de salto corto para evadir el golpe por un pelo. Mientras esquivaba, se dio cuenta de que había estado a punto de perder la cabeza de no haber reaccionado a tiempo. Al examinar a su atacante, dedujo que se trataba de un berserker, un guerrero cuya fuerza aumentaba con cada golpe que recibía. El berserker, furioso por haber fallado, se lanzó de nuevo con un ataque violento, pero el protagonista, más rápido y preciso, se posicionó a su lado y ejecutó otra puñalada sangrienta. Una ventana apareció, indicando que, a partir del 10º solapamiento de la habilidad, la capacidad de recuperación del berserker se vería limitada. Sin embargo, el líder de los bandidos, ajeno a los efectos de la habilidad, se burlaba de los cortes, gritándole al protagonista que lo intentara con más fuerza. Mientras el berserker se fortalecía con cada golpe, el protagonista mantenía su enfoque, consciente de que su ventaja residía en la velocidad y la acumulación de daño. Con una sonrisa maliciosa, el protagonista se comprometió mentalmente a apuñalarlo al menos 4 veces más. Con una ráfaga de movimientos, se abalanzó sobre su enemigo, dejándolo perplejo por la velocidad de sus ataques. El protagonista entonces usó la habilidad Caos Superficial, robada del luchador del caos, despojando al berserker de su visión, dejándolo completamente vulnerable. Aprovechando esta ventaja, continuó asestando puñaladas sangrientas repetidamente, mientras el berserker, frustrado, seguía gritándole que esos cortes insignificantes no lo afectarían. Cuando la habilidad de ceguera terminó, el berserker recuperó la visión y, con una sonrisa retorcida, le dijo al protagonista que los trucos habían terminado. Pero en ese preciso momento, un dolor insoportable recorrió su cuerpo, dejándolo confundido y debilitado. No podía comprender cómo había perdido tanta energía por lo que consideraba simples cortes. A lo lejos, los otros 2 secuaces observaban la escena con asombro. La mujer, incrédula, preguntaba qué le pasaba a su jefe, mientras su compañero admitía que tampoco podía creer lo que veía. El berserker, delirante por el dolor, gritaba que no podía perder, insistiendo en que se volvía más fuerte cuanto más lo golpeaban. Pero el protagonista, sin darle tiempo a recuperarse, activó su habilidad de secuestro, atrayéndolo hacia él y asestándole el golpe final con una daga que atravesó su cuerpo por completo. Con el berserker muerto, los bandidos restantes huyeron aterrorizados, mientras la mujer gritaba a su compañero que corriera, consciente de que no estaban frente a un enemigo común. El protagonista, recuperando fuerzas con una hoja de solasium, observaba cómo huían, pensando que, para que tipos como ellos corrieran de esa forma, la situación en el mundo debía ser un desastre. Quizá la Agencia de Seguridad Nacional de Cazadores de Osan había colapsado. Una nueva ventana apareció ante él, notificándole que se había apoderado del contrato del glotón de sangre. Esta constelación ahora también estaba bajo su dominio. El protagonista sonriendo dice que ya son 2 constelaciones por hoy, luego lanza la pregunta al aire dirigiéndose a su propia constelación si no debería patrocinarlo a él también ahora. A lo que la constelación divertida le dice que es un bastardo loco.